¿Cómo consigues invitados? ¿Los contactas por Instagram o algo? ¿O por el contrario se acercan a ti? ¿Y qué haces cuando no tienes invitados? ¿Cómo consigo invitados? Bueno, pues depende, obviamente, del invitado. En un principio, cuando empecé el podcast creativo, definitivamente la manera de conseguir invitados era yo escribiéndole a las personas o yo contactando directamente a las personas, invitándolos a mi podcast, ¿no? Así se empieza y para mí no fue la excepción, así fue como empecé. Entonces, para mí los primeros 10 capítulos fue conectar con gente que sabía que estaba cercana a conectar o gente incluso que ya conocía y empezar a construir un catálogo o un repertorio. Una vez que empiezas a agarrar ese momentum y empiezas a tener episodios, ya es más fácil invitar a más personas porque no es lo mismo que te inviten al capítulo 3 que te inviten al capítulo 47, ¿no? Ya el hecho de tener 47 capítulos te da una especie de credibilidad. Te mejora a ti mismo como un host o como un entrevistador y eso genera mucho más confianza en las personas a las que invitas. Para mí eso fue el principio, yo creo que hasta 2 años para acá eso era el 100% de la manera en la que yo contactaba a mis invitados, incluso en la temporada esa, allá por el capítulo 105, 103, que me vine aquí a Ciudad de México a grabar 40 episodios en 3 semanas, para mí fue escribirle a 40 personas, ¿no? Y creo que esa fue como la última vez o la última parte en donde el 100% de mis invitados se generaron de distintas maneras, porque a raíz justamente de esa experiencia empecé a generar unas relaciones bastante positivas con disqueras, con plataformas, con distintos servicios, distintas plataformas que tenían sus artistas, que tenían sus talentos. Entonces el día de hoy, cada vez que hay alguna promoción, en el sentido de que cada vez que algún artista saque algún disco, por ejemplo, o que un actor saque alguna película, etcétera, en lugar de yo buscarlos, vienen a mí y me ofrecen directamente a esta empresa grabar o platicar con ciertos artistas o ciertos talentos. Ahora, eso no quiere decir que yo no deje de buscar invitados, porque lo sigo haciendo, especialmente con invitados muy de nicho, muy específicos con los que yo quiero platicar. Pero hoy en día ese balance me permite no depender tanto de yo estarle escribiendo a la gente, sino que generar estos híbridos en donde yo le escribo a algunas personas. Hay algunas personas que me lo ofrecen disqueras o me lo ofrecen ciertas plataformas, por ejemplo como Amazon o como en el caso de disqueras como Sony, Universal o Warner. Y también se dan estos episodios que yo disfruto mucho, que son estos formatos recurrentes, como hoy en día es este formato en donde contesto preguntas, como lo es el Tren, por ejemplo, como lo es el recreativo que grabo con Héctor también mensualmente, o como son los capítulos de filosofía que grabo con Mateus. Entonces, hoy en día, la manera en la que el podcast creativo se nutre de capítulos es con esa variedad de capítulos recurrentes, invitados que yo les escribo, gente que me ofrecen, y creo que esas son como las principales por las cuales me abastezco de capítulos. No sé si eso sea una palabra o si la estoy inventando, pero así funciona, porque la realidad es que es bien difícil. Y es bastante difícil tener un podcast de invitados porque estás en la constante espera de depender de otra persona y eso lo vuelve bastante cansado, bastante estresante en ese sentido, porque es difícil coordinar agendas y más con gente que está tan ocupada. Creo que eso es algo bueno del podcast creativo, pero también ha sido algo en ese sentido negativo, ¿no? Que me ha costado romper un poquito el depender 100% de invitados y agarrar estos formatos recurrentes mensuales que de cierta manera bajen un poco el peso de estar intentando buscar o escribir gente. Y también a mí me permite tener la tranquilidad de que los creativos que se armen con invitados cada vez se vuelvan más orgánicos, cada vez sean más con personas a las que yo genuinamente quiero platicar, ¿no? Y me puedo volver yo más selectivo. Entonces esa es la manera en la que hoy en día funcionan los capítulos de este podcast. Pero buena pregunta.